Bien, muy buenos días. Gracias por venir. A ver, empezamos el festival mañana con el espectáculo El Adversario que presentamos el otro día de Carrer y pasado mañana con Caridad de Angélica Lidl. ¿Por qué? Ya lo dijimos, primero, porque nos gusta empezar con una producción y una coproducción, modesta, pero coproducción del festival, porque el festival no solo exhibe, sino que intenta ayudar un poco dentro de nuestra situación a la escena de nuestro país. Entonces, Angélica Lidl es, y esto no tiene mucha importancia, bueno, para ella quizás sí, la creadora escénica española más internacional, esto seguro. Y a veces piensas, ¿por qué? Y pienso, bueno, por la misma razón por la que tú querrías tenerla siempre en el festival. Básicamente creo que es porque, primero, tiene una voz propia, y no todo el mundo tiene voz propia. Después, usa esta voz propia no para contarte siempre lo mismo que sabe que funciona, sino que va contándote cosas diferentes, pero siempre con su voz. Y esto es algo que no solo se agradece, sino que deseas. Y después, y sobre todo, porque en un momento en que se ha olvidado, yo creo, un poco el papel del arte o de las artes, que es el de básicamente crear belleza, crear poesía, crear un mundo un poco diferente, en detrimento de usar las artes para hacer propaganda, para contar la vida de mi madre, la mía o la de no sé quién, pues yo creo que esto lo hace diferente y lo hace para nosotros al menos especialmente importante. No tiene sentido, yo creo, el arte sin forma, si solo es contenido. Y en su caso mezcla las dos cosas, un contenido potente y además una forma que le da una belleza fuerte. Belleza no quiere decir solo poner arcoíris en el escenario, quiere decir poner arcoíris o poner tinieblas o poner mil cosas diferentes. A mí, muchas veces viendo espectáculos de Angélica Lidl, me hace pensar con otro, quizás me vas a matar, que es escritor solo, que es Thomas Bernhard. Es decir, son personas, pero ¿y por qué te hace pensar en él? Aparte de los temas, yo creo que por una cosa básica y que pasa muy poco en el mundo artístico, en todos los lenguajes artísticos, y es que en la obra ponen casi toda su vida. Es decir, tienes la sensación, cuando lees a Bernhard, y hoy no presentamos a Bernhard, o cuando ves a un espectáculo de la Lidl, que allí hay vida, que allí hay algo que es una vida que va más allá incluso de la que tenemos y que de alguna forma nos toca siempre un poco a todos. Perdonad el rollo, pero es que yo soy un poco fan de No, Angélica Lidl, por Dios. sobre todo por esto. Y después, Angélica ha estado ya en el festival, creo que en 8 espectáculos, y tendría que haber estado en más espectáculos. Lo que pasa es que algunos, como por ejemplo La Letra Escarlata o Oliver Stott, pues no nos cabían. Por eso no estuvo simplemente. En este caso estrena el espectáculo aquí, lo cual agradecemos. Sabemos que es un riesgo, pero si no corremos riesgos en este trabajo, ¿qué vamos a hacer? Y basta de rollos. Muchas gracias de haber querido venir otra vez y estrenar aquí. Y ahora nos cuentas un poco qué es esto de la caridad, esta virtud Claro. teologal. Bueno, muchas gracias a vosotros porque es, vamos, uno de los sitios con el que una relación más prolongada tengo, ¿no? Tenemos una relación intensa, prolongada, ¿no? Con temporada alta y, bueno, sabéis que os tengo un afecto muy especial, ¿no? Y, vamos, es un lugar además, esta obra, Caridad, precisamente, cuando surgió la posibilidad de hacerla, pensamos precisamente en estrenarla aquí. O sea, fue una cosa que surgió así. Le dije a Sindo, llama a temporada alta, que quiero estrenarla allí. Entonces, bueno, pues eso también da la medida de la relación que tenemos con temporada alta. Y Caridad siempre es una figura que a mí me ha no solo conmovido, sino eh, me ha obsesionado durante mucho tiempo porque es una figura muy extremadamente compleja cuyo significado se ha ido degradando a lo largo del tiempo, tal vez por pertenecer a una filosofía cristiana, pero no, es una figura muy compleja y siempre me había obsesionado esta mujer que alimenta al homicida, esta mujer, esta figura prácticamente inmoral, si no totalmente inmoral, ¿no? Porque es esa figura que acepta la naturaleza humana en su totalidad. Y
Y siempre en las representaciones, por ejemplo, hay una representación muy impresionante en Nápoles de Caravaggio, muy oscura, siempre hay una convulsión, hay algo que nos pone a prueba, ¿no?, en la representación de la caridad. Y además, en sus representaciones, en sus ejemplos clásicos, aúna el Eros y el Tánatos. De manera que, por una parte, casi es una prostituta, como puede ser María Magdalena, como puede ser la prostituta de Crimen y Castigo de Raskolnikov. Y por otra parte está relacionada con la muerte porque efectivamente en el ejemplo romano, de la caridad romana, la caridad es esa mujer que al ir a amamantar a su padre, que está condenado a morir de hambre, está condenado a muerte, ella va, amamanta a su padre conmovida, y entonces este inmenso acto de piedad depone la ley. La caridad depone la ley. Los jueces perdonan a este hombre, se conmueven, llega a conmoverles de tal manera que la ley queda neutralizada. Y esa es la conmoción que yo también busco con la expresión estética, hasta el punto de deponer la ley. Por eso en caridad hago una equivalencia entre el artista y el criminal. Al final, el artista se parece mucho más a un criminal que a un juez, ¿no? Trabaja con otra materia, pero es tanto el criminal como el artista lo que expresan es su total libertad, ¿no? Siempre estoy hablando desde una perspectiva mítica y desde remitificando el mal, y siempre desde la perspectiva de la estética. Por supuesto, yo no trabajo con una perspectiva social, sino más bien antisocial. Y la filosofía de Bataille está muy presente, ha sido una de las referencias fundamentales, así como algunas de las lecturas que he hecho de Bataille para construir esta obra, como Las lágrimas del Eros o incluso el proceso de Gilles de Ré, de este filósofo y de este poeta, ¿no? Así que un poco en resumidas cuentas es esto. Es complicado, es una figura muy complicada, la caridad. Sí, sobre todo porque se ha ido enmascarando con los años y se ha Claro, convertido en una caricatura. en una caricatura, claro, Mm. pero es muchísimo más profunda, y sobre todo claro, cuando queda unido a dos movimientos fundamentales como son el Eros y la muerte, ¿no? Que se dan sentido mutuamente unos a otros. Y luego he contado, esto fue creciendo, 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 al final somos, no sé si 22 personas. Es un trabajo absolutamente simbólico y bueno, al final es un monstruo que estamos manejando aquí estos últimos días, pero maravillosamente acompañada. Es que solo tengo agradecimiento para la gente que está trabajando conmigo, porque de verdad, sí, está siendo muy, muy bonito. Antes yo no sé por qué te decía que te relacionaba de alguna lejana forma con Bernhard. Bernhard solo escribía. Tú estás en escena, pero eres una gran, gran, gran escritora. Bueno, gran o no, te da igual, tú dirás que no, yo diré que sí, ya está, me da igual. Eres una escritora. En todo caso, Hablando de en todo caso, por Dios. bueno, Claro. estamos en otra época, Maravilloso. pero y luminoso. Pero aparte de esto, ¿qué papel tiene el texto en Caridad? Pues importantísimo como siempre, porque la palabra tiene que estar a la altura de las emociones, que para mí es el vehículo fundamental para llegar a las ideas. Y es un texto, como siempre, yo trabajo desde la poesía, no trabajo desde la poesía y el gran volumen de texto, que esta vez no
no está en mi lengua, sino en la lengua de un actor francés. Está inspirado en el proceso de Gilles de Rais, ¿no? Y también en una película que ha sido muy inspiradora y que al final se ha convertido en un homenaje a Jean-Luc Godard, ¿no? Que es Le Mépris. Ahí también tomamos diálogos de Jean-Luc Godard, que para mí, es, en fin, ha sido pues influencia fundamental en mi vida, porque mi influencia viene de la pintura y del cine. Y por supuesto la literatura, pero la influencia estética es fundamental y fundamentalmente viene de la plástica y del mundo del cine. Y nos parecía que Godard era un ejemplo sublime de libertad, ¿no? Y que desgraciadamente conforme se va muriendo el siglo XX, vamos abocados a una época cada vez más puritana, más higiénica, reivindicativa, y se va olvidando el conflicto del hombre consigo mismo, el alma humana, ¿no? Exactamente así. Ha desaparecido la persona y sí existe la sociedad, Sí. un poco. Pero bueno, a ver, si queréis hacer preguntas. A ver, de momento no tenemos ninguna. He ido recordando que pueden efectuar las preguntas directamente o nos las formuláis a través del chat y las transmitiremos de vuestra parte. Mientras se lo acaban de pensar, hay bastante gente. Tengo a Jordi Bordas del Punt Avui, que va a intentar hacerlo él directamente. Un segundo. Hola, buenos días. Solo una pregunta. Claro, hablas de un teatro antisocial y de no quedarte con ese teatro higiénico o puritano, ¿no? El problema que igual te planteo es cuando se hace una obra con este calibre, cómo lo lee la gente, ¿no? Me acuerdo del año pasado, en temporada alta, que salió mucho la discusión de ¿es una defensa a un cierto fascismo o no? Y igual por la simplificación que tenemos en el lenguaje o en el discurso, se produce este gazapo, ¿no? No sé cómo lo ves o cómo se salva. Bueno, es que no tengo que salvarme de esas acusaciones. Es algo que no creo que un fascista hiciera las obras que yo hago, ni mucho menos. Lo que pasa es que hay un hartazgo contra cierto puritanismo que una sociedad de denuncias, ¿no? Entonces, que empobrecen la expresión estética y artística. Entonces, por encima de todo es la defensa del arte. Ya te digo que eh, no incluyo la política en mis puestas en escena. Y lo mío es siempre, mis obras son una apuesta por la belleza, ¿no? Por el terrorismo de la belleza. Y sobre todo hay algo que lo que intento es poner al hombre en conflicto o al público, situarlo ante un conflicto, ¿no? Creo que estéticamente solo lo inmoral nos eleva intelectualmente por encima de la masa indiferenciada, por encima de la opinión general, por encima de las buenas intenciones. Solo lo inmoral nos eleva intelectualmente y nos incluye, como el Marqués de Sade, en el racionalismo, ¿no? No en la razón, sino en el racionalismo, que es lo que nos eleva intelectualmente, ¿no? Y esto solo se hace a través de lo inmoral. Y precisamente cuando las obras caen en la moral, en las buenas intenciones, pues esto lo único que hace es uniformarnos. Y yo lo que hago es ir contra la uniformidad. Me da igual de dónde venga, ¿no? Quiero decir, hay una uniformidad moral que intento romper mediante lo inmoral, como puede romperlo los 120 jornadas de Sodoma y Gomorra del Marqués de Sade.
El Marqués de Sade escribe toda esta fantasía sadiana. La literatura sadiana surge precisamente en prisión para protestar contra la frialdad de la ley del Estado en el siglo XVIII, cuando está la Revolución Francesa. Precisamente el Marqués de Sade es un gran abolicionista de la pena de muerte, cuando él poéticamente, en su poética sadiana, describe los mayores crímenes y las mayores perversiones que se pueden imaginar. De hecho, es un libro que todavía da miedo, que nadie monta, que nadie se atreve a poner en escena. El Marqués de Sade nos sitúa ante el mismo problema que la representación de Dios, es casi irrepresentable, ¿no? Y es algo que también me obsesiona, lo irrepresentable. Pero es en esa cúspide del siglo XVIII del racionalismo donde surge la literatura sadiana, los libertinos, y precisamente surgen en prisión, bajo castigo, y todo eso surge como rebelión contra la frialdad de la ley. Quiero decir, la ley de la poesía nunca es la ley del Estado. Entonces, cualquiera que se atreve a llamar fascista a una obra estética es que no tiene ni idea de lo que está diciendo, ni sabe que se ha enfrentado a una experiencia estética. Porque desde luego la ley que se aplica al Estado no es la ley que se le aplica a la poesía ni a la belleza, ¿no? Son dos mundos distintos y todo mi empeño y toda mi reivindicación es esa, defender la ley de la poesía por encima de la ley del Estado. Que por supuesto, como ciudadana, soy resistente a la barbarie, pero como poeta no. Como poeta puedo ponerme de parte de, o intentar ponerme en la situación de un criminal, ¿no? Quiero decir, lo inmoral, cuando se sitúa en un escenario, siempre deviene en ética. Necesariamente un escenario estético no tiene nada que ver con el fascismo. Eso es que no se ha separado estas dos leyes que se aplican al arte y al Estado, que no tienen nada que ver. Mira, el filósofo Steiner, ya también desgraciadamente fallecido, porque todo se lleva a lo banal, ¿no? Entonces hay que recurrir a los filósofos y yo recurro a Steiner. Steiner dice que el arte está fuera de cualquier legalidad razonada. Esto no lo dice un fascista, lo dice uno de los mayores pensadores del siglo XX. Desgraciadamente el siglo XX se está muriendo y solo hablamos de fascismo y de izquierdas y de derechas, lo cual empobrece cualquier coloquio y cualquier diálogo que podamos tener sobre el arte y la estética. Muchas gracias. Damos paso, os formulo la pregunta de Montse Soto, de Radio Nacional de España. A nivel escénico, ¿qué estructura tiene la obra? ¿Qué personajes aparecen? Bueno, al final esto ya te digo, se fue complicando porque está dividido en 9 capítulos y entonces ahí están repartidas unas imágenes simbólicas y sobre todo lo que acoge la obra es lo que diríamos una sala de museos donde está la guillotina. El siglo XVIII y la guillotina atraviesa toda la obra y es el gran símbolo de la libertad, ¿no? ¿Qué pasa con ese gran símbolo de la libertad? ¿Cómo lo ponemos en conflicto cuando resulta que la guillotina y la pena de muerte estuvo activa en Francia hasta 1977, ¿no? Entonces, ¿cómo sometemos la pena de muerte a la capacidad de perdón, ¿no? A la capacidad de perdonar, cómo se enfrenta a la caridad? Yo quiero situarles frente al máximo perdón al público, ¿no? Frente a su máxima capacidad de perdón. Y eso, y más o menos es eso. Luego hay, bueno, si habéis leído pues el programa de mano, vamos a trabajar con unos esgrimistas, con Alex Prior, que es el campeón de España de esgrima paralímpico. Todos son situaciones que nos van descifrando y nos van enfrentando a símbolos que nos van conduciendo a nuestra capacidad de caridad, nuestra capacidad de compasión y nuestra capacidad de perdón, ¿no? Al igual que un coro de hombres laringetomizados, también trabajamos con niños, pero lo que lo atraviesa todo es esa sala de museo con
con la guillotina, ¿no? Todo gira alrededor de esa imagen. Pero somos 22, ya te digo, esto es un caos. Es un caos. Gracias. Marta García, del Confidencial, la fórmula directamente. Marta, eso es. Hola, Angélica, buenos Hola. días. Buenas. Te quería preguntar por la gira de la obra, porque más allá de las funciones aquí en Girona, no sé qué bolos tenéis. Creo que la obra llega a Madrid, pero no tiene fecha cerrada. ¿Tenéis fechas ya en otros teatros o no? Bueno, creo que con los coproductores, ahora mismo es que yo las fechas, claro, yo este lío de las fechas no las sé, pero sé que vamos a Bolonia y a Orleans. Vale. Y luego estamos de gira, seguimos de gira con Liev, esto, en fin, que las giras es algo que se va prolongando un poco después del estreno siempre, pero de momento Bolonia y Orleans. Vale, tenía alguna más. Ya sé que hemos hablado tú y yo de esto hace unos días, pero me gustaría profundizar un poco en ello. Estrenas Caridad después del estreno hace un año de Terebrante, también aquí en temporada alta. Y yo no creo que el verbo sea perdonar, pero quizá sea reconciliarse, no lo sé, el verbo elígelo tú, pero... Claro, es una pieza y es un montaje que ya lo hemos hablado, que generó desconcierto y bueno, críticas negativas en torno a esa pieza que yo creo que fue poco entendida y supongo que esa falta de entendimiento por parte del público que vio el montaje tanto en Girona como en Madrid, en el Escorial, no sé, o sea, ¿qué tipo de reacción te provocó? Y si lo tienes en mente ahora, si eso te pesa o no te pesa, o lo tienes totalmente aislado, o bueno, ¿qué supuso esa falta de entendimiento, tanto por parte del público como de la crítica? No, bueno, claro, no lo tengo en cuenta, ¿eh? Cuando entro a una sala de ensayos, verdaderamente entro con un nuevo proyecto en la cabeza y no me afecta. Son cosas. Yo funciono por obsesiones y tengo que construir un caos y verdaderamente no me afectan. Si me afectaran las malas críticas, ya desde hace 20 años o 30 no habría trabajado. Pero sí que me produce frustración en el sentido de que es una obra bien amada por mí. Y me provoca frustración que no se acepte mis obras sin texto o que se prefieran las obras con texto en comparación a las que no. Bueno, es una obra que está hecha desde un lugar que me empujó a la defensa, ¿no? Y es algo que yo nunca he hecho, defender una obra, porque las obras se defienden a sí mismas y verdaderamente ¿para qué vamos a defenderlas, ¿no? Pero sí que despertó en mí un deseo de defensa, porque claro, las palabras de las agujetas, yo lo único que hago es que esas frases de este hombre magnífico, que es Manuel de los Santos Agujetas, cómo yo eso podía asumirlo, vampirizarle y decir, no, vamos a conjurar a las agujetas, y estaba tan claro todo lo que él decía y tal vez no estuve a la altura, ni mucho menos, de esa gran figura y de las palabras de este hombre. Este hombre decía que las letras las hace la vida. Este hombre decía que en la fragua cantaba mejor, que cantaba más gitano que cuando aprendió a cantar. Este hombre abogaba decía que cuando aprendes a leer y a escribir se pierde la fuerza en el cante, es mejor ser analfabeto. Entonces, ¿cómo iba yo a hablar si el Agujetas te dice que la fuerza del arte está en lo analfabeto, que también lo dice Bergamín en uno de sus ensayos magníficos? Bergamín hace un ensayo, El elogio de la ignorancia, que hace Bergamín, en ese sentido poético siempre. Por favor, no lo reduzcamos a lo banal
de la vida civil. Estamos hablando de poesía, no estamos hablando de la sociedad ni de partidos políticos. Estamos hablando de poesía. O sea, lo que hace el Agujetas es, a su manera, defender el arte con toda la fuerza de lo que no tiene que ver con lo intelectual, y eso a la vez le convierte en un intelectual. Entonces yo lo que quise es absorber ese pensamiento, que a mí me parecía magnífico, de un hombre analfabeto, pero con una luz, con una radiación y una fuerza superior a cualquier cosa cuando lo escuchas, fallecido ya también, cuando escuchas las grabaciones o cuando te hablan de él en Jerez. Y dices, donde llegó este hombre es a donde yo quería llegar sin hablar, sin palabras. Era un requiem por la palabra, una exaltación del genio. Y claro, lo hice con tantísimo amor que me frustró que no... Creo que por primera vez me frustró que no se comprendiera la misa, que no se supiera ni que esa era la bandera gitana, que nadie dijera, joder, las ruedas son las ruedas del martirio, las ruedas de la bandera gitana, las ruedas de los nómadas. Esa apuesta que yo hice por la ignorancia, por borrarme la palabra de la boca. ¿Cómo iba yo a hablar? Si las palabras de las Agujetas estaban por encima del bien y del mal. Entonces todo eso, claro, me frustró y me encontré en la necesidad, no me encontré en la necesidad de justificarme ante nadie, sino de hacer mi propia defensa y luego me invitaron a la cátedra de estudios flamencos, que los flamencos sí que lo entendieron perfectamente, me parecía mentira, pero cuando me invitan a Granada, a la cátedra de estudios flamencos, resulta que vinieron a agradecerme, lo habían entendido todo absolutamente. Me decían, pero qué bien has tratado a nuestro santo. Y claro, lo habían entendido absolutamente todo. Mira nuestra bandera, qué grande. Bueno, entonces para mí eso me reconcilió, me invitaron allí a dar una conferencia y es la conferencia que luego está dentro del libro, ¿no? que se ha publicado. Y para mí eso fue, bueno, ese encuentro en Granada, en la Cátedra de Estudios Flamencos, y ver que sí que había personas que habían visto a las Agujetas en mi libertad, porque al final fue un acto de libertad. Y a veces la rebelión, mira, a veces la rebelión es fumar por donde no se debe. Fíjate qué pequeño, ¿no? No es, a veces la rebelión no está en una campaña política, está en fumar por algún sitio que no se debe. Y esa era mi pequeña aportación a la rebelión de este flamenco inmenso, ¿no? Y de este santo, porque para mí es un santo, ¿no? Y la santidad que él repartió siendo analfabeto, él tiene la poesía en sí mismo. Nosotros los artistas solo tenemos lo poético. Él era un genio. El genio es poesía pura. Y todo eso, pues claro, como no, y todo ahí, esto y esto. Pues sí, es que yo quiero mucho esa obra. Pero claro, ¿qué quieren ver todos? Liebestos, ¿no? Porque me paso una hora hablando sin parar. Que para mí es maravilloso, ¿no? Porque creo que la palabra es un don y para mí también me hace más libre, pero también comparto esa paradoja de que también es una condena, ¿no? A veces siento que es un castigo. Y muchas veces tengo esa sensación de castigo que utilizo la palabra contra mí misma, ¿no? Generalmente. Y bueno, esta es la relación que tengo con Tenebrante. Pero bueno, hemos estado en la ópera de Weimar. Y bueno, fue muy bonito llegar hasta Weimar, allí rodeados de la tumba de Goethe. Me alojaron en la casa
de Johann Sebastian Bach. ¿Cómo hemos llegado a Weimar con Tenebrante? Pues mira, allí fuimos con nuestra misa, ¿no? Yo la quiero mucho esa obra y bueno, ahí está. Marta, no sé si tienes alguna pregunta más. Bueno, podría seguir, mucho rato. Yo es que ¿Sabes? me enrollo mucho también, a ver cómo vamos de tiempo, que me tengo que ir también a ensayar, Claro, que tenemos ensayo. te estaba escuchando cuando decías lo de fumar por determinados lugares y como figura simbólica de transgresión, ¿no? Aunque a ti eso no te gusta. No exactamente de transgresión, espera. ¿no? Yo sé que tu motor, y esto lo has dicho muchas veces, que no se trata de provocar al otro, se trata de provocar otras cosas en el otro, pero no de la provocación como motor, ¿no? Pero estaba pensando en esta pieza, en Caridad, y me cuesta pensar que no esté ahí también ese elemento de fumar por determinados sitios, ¿vale? O sea, si en Tenebrante elegimos eso como figura que no se entendió y que representa de alguna manera una postura tuya, ¿no? y una contestación tuya hacia determinadas cosas, en Caridad, ¿eso dónde está representado? ¿Cómo se escenifica eso? Bueno, como siempre, quiero decir, se sitúa la cuestión en Caridad es qué cantidad de perdón podéis soportar. Es esa, ahí está toda la tensión, en esa pregunta. Y esa pregunta también, quiero decir, digo que esa pregunta también forma parte de la estética de Caridad. Y ahí es donde radica toda la fuerza. Y cuando yo hablo de transgresión, hablo de lo sagrado en la tragedia. Yo no hablo de provocación. Cuando la transgresión para mí no es lo mismo que la provocación. Y la transgresión tiene que estar sin remedio, porque yo trabajo desde el punto de vista de la remitificación, de lo mítico, igual que hacía Pasolini, ¿no? Entonces es inevitable que la transgresión esté en mis obras, pero desde un punto de vista trágico y mítico. No, son dos cosas que no tienen nada que ver, pero sí, escénicamente todo pasa a través de esa pregunta. ¿Qué cantidad de perdón estáis dispuestos a soportar? Muchas gracias, Marta. Si te parece, si te puedes silenciar para que no haya interferencias, doy paso a Manuel Pérez de la revista Entre Acta y El Periódico. Hola, Angélica, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenas. Estaba repasando cosas que has dicho, sobre todo sobre que no trabajabas en un plano político, no sé cómo lo habías dicho antes, y también esa doble bendición y maldición que es la palabra, ¿no? Y sobre todo tus monólogos, ¿no? Estabas pensando en algunas de las últimas obras que hemos visto en Cataluña, sobre todo en La Letra Escarlata y Liebestut, que había mucho texto, y que, aunque no trabajes la política, este texto se ha interpretado en clave política. Sobre todo pienso en Letra Escarlata, que hubo estos roces como que se interpretó en clave reaccionario antifeminista, o no sé, o los monólogos que había en Liebestut contra la clase funcionarial, o esas cosas que vas planteando. No sé si tú buscas, en cierto modo, una respuesta no política, pero sí que te quedas bordeando algunos temas porque sabes que son polémicos, o incluso te sorprende alguna de las interpretaciones que se da a estos textos, a esta palabra tuya. Pues, por ejemplo, en cuanto a La Letra Escarlata, me estoy enterando ahora de las reacciones. Fue una obra que me pilló de gira y tampoco estuve muy pendiente, pero muchas veces se hace política sin propósito de hacerla, ¿no? Muchas veces me han dicho, haciendo belleza haces política, ¿no? Algunas personas después de ver. Y por supuesto que soy sensible al mundo que me rodea y eso me hace rebelarme sobre todo contra la estupidez. Es una... otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? La Letra Escarlata es una rebelión contra la
contra la necedad que en determinadas ocasiones puede llegar hasta censurar la libertad artística, ¿no? Quiero decir, nace de esa idea de es que no sé cómo explicarlo. Quiero decir, la verdadera rebelión es la belleza y todo lo que ataca toda reivindicación política, civil, que ataca o interviene en el mundo de la expresión, yo lo vivo como una agresión. Cuando una reivindicación en nuestra vida como civiles resta libertad al artista. Hay muchas obras que solamente se valoran porque están de acuerdo con prácticas, reivindicaciones, pero se valoran por eso, pero no por su calidad estética, de manera que hay una legión de obras mediocres con grandes mensajes, pero estéticamente absolutamente mediocres. Entonces, claro, frente a eso y a ese empobrecimiento, lo que yo hago es revolverme mediante la poesía, pero también contra lo que yo creo que en un momento dado es una agresión para el artista. Y la letra escarlata termina con una imagen de Artaud y con una gran imagen de Artaud, del loco. Para mí, al igual que para Carson McCullers, el artista es el artista irresponsable. Volvemos a Steiner. Steiner dice que el artista se mueve en el desajuste entre la justicia social y la expresión artística. Es decir, el artista está en el desajuste, no está inmerso en el hecho de la justicia social, sino en el desajuste, como los locos, como los niños. Es inimputable. Y a mí lo que me importa es el desajuste. Por eso yo trabajo desde ese desequilibrio que, bueno, solo un estúpido puede entender como fascismo, porque evidentemente hace falta muchísima madurez para entender el desajuste del artista, para entender al loco, para entender al artista irresponsable. Lo otro lo entendemos todos, porque todos estamos de acuerdo en la opinión general y en lo que es justo y en lo que es injusto, y estamos de acuerdo como ciudadanos. Pero cuando todo eso agrede al mundo de la expresión, el mundo de la expresión se uniformiza, entonces uno sale a favor del verdadero arte, del artista irresponsable. Como decía Dostoyevsky, esto también lo decía, no, yo defiendo al artista irresponsable, ¿no? Lo cuenta Carson McCullers. Y para mí esa irresponsabilidad, que es la irresponsabilidad del loco, del inimputable, del niño, eso es donde yo me muevo. Y por eso me pongo en contra de todo ese mundo de las responsabilidades democráticas que empobrecen el arte hasta lo mediocre. Y por eso defiendo la poesía por encima de todo, y a veces en mis textos es verdad que sí que me pongo a la contra, pero me pongo a la contra para mostrar un malestar con respecto a las restricciones, a una sociedad prohibicionista, y por encima de todo el arte y la locura del arte. Y por eso la letra escarlata termina con una imagen de Artaud. Es que tal vez no sabían ni siquiera que era Artaud el que estaba en el telón del final, y no sabían que era una escena entre la Juana de Arco de la película de Dreyer y uno de los personajes de Fahrenheit. Porque es que la obra empieza hablando de Fahrenheit. No podemos permitir que las buenas intenciones necrosen el resto
de la estética, ¿no? O la libertad en la expresión estética, porque si llegas a escuchar te llegan, se cuestiona a Nabokov, se cuestiona a Baltus. Entonces, se hace una revisión de las obras de arte. Como decía Harold Bloom, uno de los grandes peligros es que se haga una interpretación política de las obras de arte, sino que las obras de arte, el canon, está defendido por sí mismo por su supremacía estética. Cuando tú empiezas a valorar obras por cosas que no son la supremacía estética, llegamos a un mar de mediocridad terrible. Eso no es el arte. Y mis obras son un empeño total, absoluto, obsesivo en defender la libertad del artista por encima de las responsabilidades democráticas. Porque, como bien dice Steiner, el artista se mueve en el desequilibrio entre la sociedad y la estética. Y por eso me llaman mucho la atención, porque claro, lo que se hace de las obras es una lectura absolutamente plana, pero porque estamos acostumbrados a lo plano. Porque claro, a base de horizontalidad, lo que estamos perdiendo es la capacidad para reconocer nuestras propias sombras. Porque solo si reconocemos nuestras propias sombras a través de lo inmoral, solamente así podemos llegar a reconocerlas en una obra de arte. Y lo que se hace es una lectura plana y banal, desde un punto de vista político siempre. Todo está tan sumamente politizado y es tedioso, Llegamos hasta lo banal, llegamos hasta lo banal a base de politización. Entonces se rompe esa locura, no tiene cabida si se interpreta desde un punto de vista tan plano. Claro, imposible entenderlo, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, claro que sí que hay personas. Mira, la esposa de Rob Grillet, no me sale como hablo tan mal francés, Rob Grillet, cuando vino a ver La Letra Escarlata a París, o sea, a mí me llamaban mujeres intelectuales francesas de los años 70 para darme las gracias por haber hecho La Letra Escarlata. Entre ellas, esta señora que era ya una anciana, porque efectivamente veían una defensa de la libertad. Esto es como decir, bueno, la mirada de Godard. La mirada de Godard sobre la mujer es maravillosamente masculina. Y escuchar que se cuestiona la mirada de Godard, lo único que nos va a conducir es a la destrucción del goce estético, ¿no? Entonces, si todo lo miramos desde un punto de vista plano, politizado, hasta llegar a este absurdo que es el fascismo no es representativo de cómo metemos el fascismo en una discusión cultural, por Dios, de estética y de arte. ¿Cómo llegamos ahí? Pues llegamos a través de lo plano, de esa falta de sensibilidad, porque al final es una falta de sensibilidad, pero sí que me he encontrado con gente que me ha devuelto una mirada muy inteligente de La Letra Escarlata, muy inteligente y muy emocionante, porque al final la politización solo nos va a llevar a un Fahrenheit, ¿no? Y el Me Too nos puede llevar a un Fahrenheit. No, hay que defender a Nabokov por encima de todo. No sé si, bueno, hemos estado hablando de La Letra Escarlata, de Lío Stud. No sé si en esta nueva obra hablabas que había un actor francés diciendo texto. No sé si en esta obra uno de tus monólogos se queda en algún terreno o vas a pisar alguno de estos terrenos que el sábado, cuando la veamos, pudiéramos decir esto es una crítica social en este sentido, o esta obra es otra cosa diferente como la anterior. Bueno, yo de verdad que pienso que es muy diferente a todas. Pero sobre todo he confiado, conocí a un muchacho francés en un
en un taller que di bueno, hace algunos años, Guillaume Constanza. Y para mí ha sido una maravilla poder dirigirle, compartir con él. Él es el que lleva todo el peso del texto, de la palabra, ¿no? Del texto, de la palabra, el verbo mítico, la palabra, no el texto. Y aparte trabajo con unos chicos maravillosos, con unos hombres, no exactamente con actores, porque no, con los actores no llego a creérmelos nunca, pero en el caso de Guillaume lo eleva la palabra a unos niveles de emoción increíbles. Y bueno, yo creo que eso es haber dejado la palabra en boca de otro, para mí es algo que me hace muy feliz, y me hace muy feliz verlo desde ese lugar, ¿no? La palabra ya no está en mi boca. ¿No? ¿Para qué tiene que estar en mi boca? También hay muchas maneras de expresarse, no solo la palabra, están las imágenes, está los colores, están las formas, están los símbolos, están los otros en mis manos, ¿no? Entonces, bueno, pues este hecho de haber dejado la palabra en boca de este inmenso actor, pues me da mucha alegría. Es como novedad, a lo mejor. Como novedad es que no hablo yo, sino que habla otro, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver con... En fin, esto es anecdótico. Gracias. Gracias a ti. Tenemos una pregunta de Magic Camps, de La Vanguardia. Antes que nada, Manel, si te puedes silenciar, por favor, para que no haya interferencias. Magic Camps nos pide que formulemos la pregunta de su parte y nos pide si podrías hablar del coro de hombres laringectomizados. Ah, vale. Claro, sí, sí. Bueno, esto ha sido toda una aventura. Cuando me enfrento a una puesta en escena, pues si no hay esta excitación de lo que uno se va encontrando. Mira, volvemos a las agujetas que decía, las letras las da la vida. Bueno, pues nada, la vida de repente se mete en las obras y es toda una aventura encontrar a un coro de personas laringetomizadas que se erigen en símbolo de los 3 últimos guillotinados en Francia en los años 70. Esto fue una búsqueda, claro, cómo convencerles, cómo encontrarles, cómo explicarles qué es lo que van a hacer, que toda esa emoción, ¿no? de hacerles partícipes de tu entusiasmo, de tu obra, de que se emocionen contigo. Y toda esta búsqueda, que fue bastante difícil, pues nos llevó hasta Bruselas, y allí pues se llegó a contactar en un pueblo con una asociación de laringetomizados. También viene otro señor desde Londres. Y bueno, pues todos estos encuentros son muy excitantes y muy emocionantes. Y cuando comprenden el mundo al que tú te los quieres llevar, ¿no? Y sí, bueno, vale, pues ¿y cómo se arrojan y con qué fe y con qué generosidad? Porque a mí lo que me sigue sorprendiendo es la generosidad con que los actores que no son profesionales o personas que me voy encontrando en la vida, con la generosidad con la que se entregan, y está siendo maravilloso. Y bueno, esta fue la búsqueda y generosamente, con una generosidad increíble, pues vienen a representar a estos 3 hombres que fueron los 3 últimos guillotinados en Francia. El último en 1977. 77. Esto los franceses lo llevan. Sí, lo llevan de tapadillo, pero...
igual, no sé, vamos a ver cómo se lo toman, a ver cómo se lo toman. Muchas gracias. En principio no tenemos ninguna pregunta más. No sé si vosotros queréis despedir la rueda aportando alguna información más. Muchísimas gracias. Gracias a Lo ti. veremos pasado mañana Lo veremos. y después se irá viendo y pronto se verá en Madrid, seguro. Bueno, Muchísimas gracias a todos. gracias. Chao. Chao.